Buenos días, profesor. ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escuchan. Ay, Estamos bien. Estamos bien. Jorge Camus, Héctor Riquelme se está conectando. Este es un curso pequeñito, así que va a ser bien simple trabajar, y eso es bueno. ¿Alguno de ustedes tuvo clase conmigo antes? yo sí, pero Método no. Sí, metodográfico. método gráfico. Sí, ya, ok. Jorge Camus, ¿estás ahí? Ah, sí, ya. ¿Tuviste clase conmigo, Jorge? ¿No? Ah, ya. ¿No has tomado método gráfico? ¿Con quién tienes método gráfico? Primera vez, ya. Héctor Riquelme todavía tiene problemas de conexión. Ok. Bueno, les cuento entonces que aún no se ha llevado, no se ha subido a la página ¿cómo se llama? El curso, pero cuando apenas esté, que me dijeron que esta semana estaba listo, vamos a subir esta reunión, vamos a subir los apuntes, todas las cosas que hagamos en estos talleres para que lo tengan a mano. En esta ocasión este todavía no está, y si no tenemos esta semana el curso, les voy a enviar el link para que vean esta reunión las personas que no asistan, porque 3 personas son pocos todavía. ¿Ok? Eh, les voy a contar entonces de qué se trata esto. Este es un taller que relaciona de cierta manera los procesos de producción a una materia específica, a un material específico que es la madera. Entonces, vamos a conocer durante estos talleres, vamos a conocer las formas en que se trabaja, las herramientas que se trabaja, la manera, cómo se programa, cómo se controlan los procesos de fabricación de objetos de madera. Probablemente lo más común siempre son los muebles. ¿Ok? Este curso, este taller, se hace realmente en los talleres de la Universidad de Santiago. Ahí trabajamos con las máquinas. Si ustedes no la conocen, van a tener que verlas un día. Sería bueno que lo vieran. Una lástima que no podamos hacerlo allá. Vamos a tratar de superar eso, mostrando, entendiendo, explicando toda la maquinaria que tenemos nosotros para trabajar y cómo funciona. Entonces va a tener una etapa que es la primera es que vamos a ver ahora los elementos de seguridad industrial. ¿Ya? La seguridad industrial, perdón, es crítica, y vamos a mirar entonces cómo funciona en la seguridad industrial en los procesos productivos de la madera. Vamos a ver cómo se programa, cómo se planifica un sistema de producción, cuáles son las herramientas para planificar la producción de objetos de madera, insisto, más enfocado a los muebles, que es lo más común. Vamos a ver los pasos, los procesos, las etapas que tiene un proceso de fabricación de objetos de madera. Vamos a ver la maquinaria, vamos a ver las herramientas, cómo funcionan las maquinarias, cómo funcionan las herramientas, que es una diferencia grande. Y al final de eso, van a hacer ustedes un informe de todo el taller, ¿ya? De todo lo que vieron, de todo lo que vimos, perdón, durante el taller, las herramientas, los procesos, en base a una crítica a un video de alguien fabricando un producto de madera. Entonces ustedes van a ver ese video, que les voy a dejar, van a mirar, van a ver, oye, está usando esta herramienta, voy a explicar cómo la usa, de qué se trata, cuáles son los procesos, cuáles son los elementos, van a criticar la forma de trabajo, van a criticar la manera de protegerse. Ese es el informe final y esa es la única nota que tiene este taller. Vamos a tener unas notas menores que no influyen finalmente como notas, sino como evaluación. Puede ser que es distinto evaluación que nota, en donde vamos a conocer algunos aspectos menores de este tema. Esto es entonces el taller. El taller es
conocer la manera en que se hacen procesos industriales en madera. ¿Alguna duda? ¿No? Ok, voy a tratar, les digo, este taller tiene menos, se supone que tiene menos reuniones, menos clases, por decirlo así, que las normales en el sistema. Vamos a tener unas 12 clases más. La idea es terminar antes que los otros ramos para que tengan tiempo de trabajar tranquilamente en esos otros ramos y no se preocupen tanto de este, ¿ya? Así que la idea es que en la primera semana de enero ya estemos listos para que las otras semanas ustedes se preocupen de los otros ramos que tienen dentro de la materia. Incluido también el teoría de proceso, que es la que manda este ramo. El profesor Duque, no sé si ya tuvieron clases con él ya, ¿cierto? Eh, Creo que sí, pero por lo menos yo no tuve. Ya, ok. Anet, ¿tuvieron clases ya? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Es que no, Y no se si tuvieron escuchó. clases con el profe Duque. Sí, Ya, ya. yo sí. Pero no fueron, parece. No, yo no alcancé. Oh, qué increíble. Ya, bueno, la Pero eso primera. sí, tengo que ver la clase más tarde, porque no me puedo quedar atrás. No, pues no se pueden quedar atrasados con la clase. Sí, de hecho, también por el tema de las clases, no, por lo que supe por el grupo de WhatsApp, es que se van a demorar como unos 4 días por el tema que todavía no sale el ramo en uno de Santiago Virtual. Sí, sí, sí. Entonces, No están, y estamos. este tampoco está todavía, por eso la invitación se las mandé por correo normal, pero vamos a tratar de que funcione, pues esa es un poco la idea. Ya, está bien entonces. A ver, Héctor Riquelme no se puede conectar el audio, Jorge Camus no sé si está, Benjamín Manqui, buenos días, no sé si escuchas bien o estás acá. Eh, la hora de este ramo, buenos días, la hora de este ramo es complicada, ¿eh? Pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Ok? Jóvenes, entonces, eh, vamos a ver de qué se trata entonces este tema. Hoy día vamos a mirar una presentación que es esta. ¿Ok? Les voy a pedir si ven ustedes qué se llama el riesgo laboral. ¿Lo ven? Para poder seguir hablando entonces de este tema hoy. ¿Sí se ve, profe? Ya, vamos a ver esto. Entonces vamos a ver lo que es el riesgo laboral dentro de lo que es una normativa chilena, la ley 16.744. Esto es lo que se hace en todas las empresas de Chile, es decir, primero, siempre, el riesgo que tenga alguna actividad. Nosotros vamos a entender los conceptos básicos de riesgo laboral y luego vamos a eh, aplicarlo en cada una de las etapas para ver qué clase de riesgo tiene, por ejemplo, trabajar con ciertas maquinarias, trabajar con ciertas herramientas. Eso es lo que vamos a ver entonces. Ya, hay tipos de riesgo, normas de prevención, leyes de protección y seguridad industrial. Ese es lo que vamos a hablar. Los riesgos físicos, biológicos, químicos, ergonómicos, psicosociales. Son todos los riesgos que tienen los procesos productivos en general. ¿Ya? Los riesgos físicos, por ejemplo, son las tres manifestaciones de energía que tenemos en la siguiente: la energía mecánica en forma de vibraciones, energía electromagnética en forma de radiación, energía calorífica en forma de calor o frío. Son los riesgos físicos de trabajar. Por ejemplo, ahora yo estoy afuera en la terraza y está fresquito acá arriba. Ya, entonces es rico, pero es un riesgo trabajar así. Ya, a mí me encanta, pero no importa, no es lo mejor. Dentro de los riesgos físicos, el ruido se define en general como sonido no deseado y molesto, obviamente. Las consecuencias son la pérdida de la audición, alteraciones respiratorias, alteraciones cardiovasculares, alteraciones visuales y digestivas, trastornos del sueño, irritabilidad, cansancio, disminuye los niveles de atención y aumenta el tiempo de reacción de los individuos ante determinadas situaciones. Y fíjese que en la industria de la madera existen maquinarias que al trabajar
generan una gran cantidad de ruidos. Ustedes han conocido, por ejemplo, la sierra eléctrica, las sierras de banco. Cuando estamos cortando, es mucha bulla. Entonces hay que tener en cuenta que trabajar en madera, trabajar en esta clase de área, es normalmente de alto ruido. Hay que ver las maneras de protegerse respecto a eso. ¿Ya? La medida de prevención, como aparece ahí, por ejemplo, son los tapones, reducción en el origen, es una de las alternativas, sustitución, cerramiento, mantenimiento. Las áreas, por ejemplo, donde hay máquinas muy ruidosas, se recubren con elementos de protección para disminuir el ruido, con cámaras insonorizadas, etc. De cierta forma, para evitar que se transporte este ruido más adelante. O reducción del tiempo de exposición, es decir, vamos a trabajar en la mañana en esto y una persona, y en la tarde va a trabajar otra persona, hay que salir a otra tarea, de manera que no esté todo el día frente a ese ruido. O la protección personal, que son con estos tapones, que son muy comunes y que disminuyen el riesgo, básicamente, disminuyen el ruido en el oído. Los riesgos físicos, las vibraciones, las máquinas que trabajan con motores de alta potencia, que son las que nosotros estamos viendo normalmente, generan vibraciones muy altas, y la exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte del cuerpo el movimiento oscilante de una estructura, ya sea el suelo, una empuñadura, un asiento. ¿Sí? Todo eso entonces son formas en que se manifiestan las vibraciones de las máquinas, sobre todo considerando que las máquinas deben tener motores potentes. Esos motores potentes generan, aparte del ruido que ya vimos, generan muchas vibraciones que son muy complejas para las personas. Hay vibraciones de muy baja frecuencia, balanceo de trenes, barcos, uno está moviéndose en un tren, en un barco, y eso tampoco es común, pero no afecta tanto. Las vibraciones de baja frecuencia, aunque no lo crean ustedes, cuando van en el auto se está moviendo por la carretera, por los movimientos del motor, etc. Hay vibraciones que se sienten. Y las de elevada frecuencia, como son las de las maquinarias, que son motores que vibran mucho, que provocan esta elevada frecuencia. Las consecuencias son lesiones de la columna, lumbalgias, pinzamiento, es decir, pinzamiento es que te molesta, te pellizcan nervios por las vibraciones, las lumbociáticas, la gente le duele la ciática es un nervio que está desde la altura de los riñones hasta el pie, entonces genera un dolor en todas las piernas, y las vibraciones aumentan la posibilidad de este dolor. Y las lesiones raquídeas, que son lesiones en la columna. Fíjense entonces que las vibraciones provocan lesiones principalmente en la columna vertebral de las personas, generando todas estas manifestaciones de molestia. ¿Ya? Y la radiación puede ser definida en general como una forma de transmisión especial de energía. Dicha transmisión se actúa mediante onda electromagnética o partículas materiales emitidas por átomos inestables. La radiación ionizante con partículas de carga eléctrica, las radiaciones electromagnéticas, rayos X, gamma y corpusculares, que son partículas A o B. Esos son tipos de radiación que no se dan generalmente en la industria de la madera, pero sí existen en la industria en general. ¿Ya? Radiación ionizante, campo eléctrico y magnético estáticos, microondas, infrarrojos, luz visible, ultravioleta. El infrarrojo y la luz visible son posibles de encontrar porque son bastante comunes en todas las actividades, no solamente en la fabricación de muebles. ¿Ya? ¿Cuál es el riesgo físico? La energía calorífica, energía que se transfiere en forma de calor. El calor se transmite entre cuerpos que se encuentran a distinta temperatura y que se ponen en contacto. Se dice que se alcanza el equilibrio térmico cuando la temperatura de ambos se iguala, y su unidad de medida es la caloría. Es decir, si estamos con maquinaria que generan calor, se va a transmitir a nuestro cuerpo. Si el calor se encierra mucho tiempo en una actividad, va a aumentar el calor, vamos a percibir ese calor de forma muy fuerte y vamos a ver que también nos puede perjudicar. Nosotros vamos a ver más adelante una instancia de valoración del puesto de trabajo donde estos elementos van a estar presentes. Hay una ecuación de confort, que es la característica del vestido, característica del tipo de trabajo, características del ambiente, que hacen que estos tres elementos se conjuguen para tener esa sensación o no de confort dentro de nuestro trabajo. Si estamos trabajando en un ambiente cerrado de mucha temperatura y nuestra vestimenta es muy cálida, es muy amplia, también vamos a aumentar la temperatura. ¿Ya? El tipo de trabajo también, el tipo de trabajo donde no tenemos más posibilidad de que estar enfrentándonos al calor. Por ejemplo, si estamos trabajando en una fundición, por ejemplo, nada más obvio que eso.
O las características del ambiente en que estamos trabajando. Si estamos trabajando en el desierto, es distinto de estar trabajando en el sur de Chile. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta para verificar si estamos sujetos a este riesgo de físico de energía calorífica. Las consecuencias ante situaciones extremas en ambiente caluroso o ambiente muy frío son similares, pero al contrario. Entonces, un ambiente caluroso va a generar pérdida de humedad, va a generar la temperatura de nuestros órganos internos, y eso también es perjudicial. Vamos a producir fatigas, desmayos, pérdida de conciencia. El ambiente muy frío va a enlentecer nuestros movimientos, va a entorpecer nuestros movimientos, ya va a generar una contracción que va a hacer que nuestra piel no tenga una adecuada recepción de sangre, porque cuando hace mucho frío, la sangre se va golpeando los órganos internos y deja de llegar a los elementos externos. De hecho, la punta de los dedos es lo primero que se enfría, ¿se han fijado? Y ese enfriamiento puede llegar incluso a ser catastrófico. Hay riesgos biológicos, como agentes biológicos, que son los microorganismos y endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Las vías de entrada contaminantes, las de los agentes biológicos contaminantes en el organismo son inhalatoria, dérmica, parenteral o digestiva. Ya las medidas de prevención: acción sobre el foco de contaminación, sobre el medio ambiente, acción sobre el receptor. Por ejemplo, cuando nosotros estamos cortando, trabajando con maderas, con elementos de esta clase, se genera mucho polvillo que se inhala. ¿Ya? Este polvillo es, como son elementos biológicos, se pueden incrustar en los pulmones o pueden generar infecciones intradérmicas o en los pulmones o en la garganta. De hecho, este polvillo, este polvo de madera, también, por ejemplo, se mete en las heridas e impide que las heridas sanen fácilmente. Entonces, tiene muchas complicaciones en ese sentido. ¿Ya? Están también los riesgos químicos. Es importante saber lo más posible de los productos químicos con los que se trabaja, por sus consecuencias a nuestro favor, por su forma material. Los elementos químicos más comunes en la industria de la madera son los elementos que se dan en la terminación del producto: lacas, barnices, tintas, que pueden llegar a ser bastante perjudiciales para las personas. ¿Ya? Entonces, los riesgos químicos son a través de la vía respiratoria, la boca, los pulmones. Si no estamos protegidos, si nosotros estamos ¿cómo se llama? Aplicando esta clase de material en la madera al producto, vamos a primero sentir un aroma especial, un aroma distinto. Después vamos a sentir una sensación de lagrimeo, si es que molesta muy fuerte, si es muy fuerte, y finalmente esto va a lograr que nuestros pulmones se arriesguen mucho. Fíjese, por ejemplo, que los barnices, las lacas, las pinturas, tienen elementos químicos que son bastante riesgosos para la salud, porque queman los alveolos pulmonares, los elementos que hacen el intercambio de oxígeno en nuestros pulmones. Lo van quemando y hacen que se disminuya la cantidad. Entonces, si estamos continuamente expuestos a estos químicos, nuestra capacidad pulmonar va a ir deteriorándose y vamos a perderla. Ya a través de la vía dérmica también, muchos de estos elementos son irritantes para la piel. Los barnices tienen diluyentes, aguarrás, son elementos que son bastante irritantes para la piel y que traen entonces esos problemas para la salud. Por la vía digestiva, uno puede sentir el aroma o incluso por error tragar algunos de estos elementos, que también son perjudiciales, son bastante corrosivos para las vías digestivas, porque nuestras vías digestivas son carnes abiertas, por decirlo de alguna manera, expuestas muy directamente, y estos agentes irritantes interactúan con ellos y la irritan, provocando úlceras estomacales, úlceras en el tracto digestivo en general. ¿Ya? La vía parenteral a través de heridas y llagas. Si nosotros tenemos una herida y entra algún líquido, alguna de estas partículas, puede también entonces ser irritante o entrar directamente en nuestra sangre, lo cual hace que sea muy complicado. ¿Ok? Dentro de los riesgos químicos, entonces tenemos que tener una relación de producto, equipo y tipo de relaciones, verificación de interacciones,
investigación de peligro asociados, planificación práctica de eliminación y reducción de riesgo, determinación de normas y provisiones, información a ustedes entonces de cómo tenemos que estar funcionando. Ya los riesgos químicos son muy importantes, sobre todo en esta industria donde tenemos que trabajar con venenos solventes que son altamente riesgosos para la salud. ¿Qué tener en cuenta al trabajar con producto químico tóxico? La composición química de la sustancia, la forma material del producto químico, por polvo, vapor, líquido, la vía de penetración del producto químico en el organismo, los tejidos y órganos concretos en los que el producto químico se acumula o localiza. Como ya les dije, por ejemplo, en la industria de la madera lo más comunes son los elementos de terminación del producto cuando aplicamos tintas, lacas, sellantes, todos esos elementos que a través de un vehículo hace que el producto llegue hasta hasta el material, y ese vehículo es normalmente aspirable, o sea, la gente lo huele. Los elementos de adhesivos, por ejemplo, también tienen esos componentes que son riesgosos para la salud. Hay que tener en cuenta la frecuencia, la concentración y la duración de la exposición, y la reacción de cada trabajador al producto químico, que puede variar mucho de una persona a otra. Yo les digo, por ejemplo, si nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con elementos químicos arriesgados, nos vamos a tomar un poco de barniz y va a irritar nuestras manos, mientras que una persona que ha trabajado toda su vida tiene la piel bastante más áspera y va a ser más difícil que se irrite. Entonces va a depender de muchos elementos en ese sentido. Las principales formas materiales de los productos químicos son sólidos, polvos, líquidos, vapores y gases, siendo vapores y gases los más peligrosos porque son más difíciles de controlar. Los líquidos, los polvos, los sólidos sabemos dónde están y podemos controlar y tenemos manera de manejarlo, pero los vapores y gases los tenemos que aspirar de repente y son más difíciles, como dije, de controlar. Los sólidos son inflamables, explosivos, conocidos para la piel. Los polvos son inhalación, difíciles de ver y pueden explotar también si se reúnen mucho. Los líquidos son sustancias peligrosas, desprenden vapores y la piel puede absorberlo. Y los vapores permanecen en el aire, irritan los ojos y la piel y por inhalación y son inflamables y explosivos. Y los gases, bueno, por inhalación, efecto irritante, inflamable y explosivo. Esos son los riesgos químicos que tenemos nosotros más comúnmente. Los riesgos ergonómicos, sabiendo que la ergonomía es una ciencia multidisciplinaria que utiliza otras ciencias como la medicina del trabajo, la fisiología, la sociología y la antropometría, entonces podemos determinar que estos riesgos ergonómicos se encuentran en los ciertos elementos de trabajo mismo. Los objetivos generales de la ergonomía son reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales, disminución de los costos por incapacidad de los trabajadores, aumento de la producción, mejoramiento de la calidad del trabajo, disminución del ausentismo, aplicación de las normas existentes, disminución de la pérdida de materia prima. La carga física es el principal, ¿ya? Los esfuerzos físicos, la postura de trabajo y la manipulación de carga son los principales elementos que hacen que nuestros riesgos de trabajo, los riesgos sean más complejos, ¿ya? Hay que tener consejo útil en claro, nunca gire el cuerpo que sostiene una carga pesada, no hay cosa que lesione más rápidamente una espalda que una carga excesiva, ¿ya? Hay también los riesgos psicosociales, que entre otros se encuentran la carga mental, la insatisfacción laboral, si no te gusta estar trabajando te vas a sentir mal, así de simple, ¿ya? La carga mental, por ejemplo, la cantidad de información que se recibe, la complejidad de la respuesta que se exige, el tiempo en que se va a responder, las capacidades individuales, etcétera, todo eso hace que nuestra carga mental sea más fuerte. La insatisfacción laboral o el salario, pagan re poco en todas partes, falta de responsabilidades, malas relaciones, trabajo rutinario, estar haciendo siempre lo mismo, es una lata, presión de tiempo, tienes que trabajar con tiempos de trabajo específicos, tienes que hacer entregas de informes, entregas de informes laborales, tareas que terminar, falta de promoción, o sea, yo estoy aquí y aquí no voy a poder subir, no voy a poder ascender, no tengo expectativas, ausencia de participación, a mí me mandan nomás, yo no tengo nada que decir, inestabilidad del empleo, yo no sé cómo va a ser en un año más este tema, sobre todo este tema de la pandemia, que la gente está muy asustada, hay una serie de elementos que hacen que la satisfacción laboral sea muy baja y también son riesgos psicosociales. Está el estrés, por ejemplo, tiene efectos subjetivos, efectos conductuales, efectos cognitivos, efectos fisiológicos. O efectos subjetivos, que me siento mal, porque las cosas no están funcionando.
efectos conductuales, ya no duermo bien, estoy con problemas, me siento mal en ese sentido, no pongo atención a lo que está pasando. Efectos cognitivos, me cuesta entender me explican, tengo que leer 2 o 3 veces las cosas para entenderlas. Efectos fisiológicos, por ejemplo, no sé, problemas estomacales, ansiedades, etcétera, de esa clase. Eso va a depender de la persona, del sexo, la edad, la personalidad, del agente psicológico, factores exógenos, la vida familiar, el tono cultural social, el contexto socioeconómico. Obviamente la gente que tiene mucha más cantidad de recursos a su disposición va a poder enfrentar el estrés de una manera mucho más eficiente que alguien que no los tenga. ¿Ok? Jóvenes, eso es lo que vamos a ver entonces. Ese es un elemento muy básico de lo que tiene que ver con nuestro tema de seguridad industrial. Vamos a ir viendo paso a paso, más adelante en cada una de las etapas, cómo afecta, cuáles son dentro de este contexto que vimos bien amplio, cuáles son los riesgos de cada uno de los pasos que vamos a ver. Ya, yo les voy a subir también, les voy a mandar en realidad, este cuestionario, ¿ya? Para que usted, que está aquí, que es bien simple, para que ustedes lo contesten y podamos entonces seguir avanzando en nuestro tema, que es un cuestionario de prevención de riesgos en carpintería. ¿Ya? ¿Cuáles son su opinión personal o su visión respecto a algunos elementos del riesgo laboral? Como le dije, esto normalmente lo subí a la página ¿cómo se llama? De la U virtual, pero si no está esta semana, de aquí mañana lo voy a ver, les voy a mandar un correo donde va a estar el link para esta reunión que tuvimos, y en ese link va a estar además la presentación, o sea, perdón, en ese correo va a estar además la presentación que vimos de riesgo laboral, y va a estar este cuestionario también para que lo conteste y me lo devuelva. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Hasta cuánto está disponible el cuestionario? No, el cuestionario se lo voy a mandar y ojalá que me lo contesten en la semana, de aquí al viernes, una cosa así, si no tenemos Ah, ya. es que quiero empezar a que ustedes empiecen a pensar, perdón, en una cosa bien importante, chiquillos. Es muy importante tener en cuenta los riesgos de las actividades que estamos haciendo, sobre todo en el área industrial. Procesos industriales tiene que partir siempre con la visión del riesgo. Y eso es lo que quiero que miremos en esta semanita. Nada más complejo que eso. ¿Estamos? Muchas gracias, profe. Ok. Ya, jóvenes, si no tenemos nada más, lo dejamos hasta la próxima semana. Espero que la próxima semana tengamos la virtual correcta para que vayamos funcionando más rápidamente de esa forma. Si no, le dije de aquí a mañana les voy a mandar el correo con toda esta información que estamos viendo ahora. A ustedes también y a la persona, porque parece que hay otra persona más que no se conectó. ¿Ok? Ya, profe. Ya, nos vemos entonces, cuídense. Que estén muy bien. Cuídese, profe, también. Chao, profe. No, profe. Chao, que estén bien.